En ocasiones sentimos que encontramos a Dios como distante o podemos pensar como si estuviera atrás de un muro que no nos podría escuchar. ¿Es tan cierto esto así? Bueno, vamos a ver un poco al respecto en Ezequiel capítulo 4. Yo espero que Dios hable en nuestras vidas en este versículo que vamos a leer. Toma tu Biblia, lee todo el capítulo y vas a ver encontrar otras verdades bíblicas que Dios va a hablar a tu vida. Así también te invitamos a que tú te suscribas al canal, nos dejes un me gusta, dale a la campanita para que así te avise cada vez que subimos un nuevo video. Bueno, vamos a estar empezando. Este capítulo habla de las predicciones del sitio de Jerusalén. Y Dios le habla a Ezequiel de tal manera que le hace mostrar con diferentes situaciones en las cuales cómo será el sitio, cómo es lo que se va a realizar. En una primera instancia sobre una arcilla, vamos a decir, va a dibujar dice versículo 1, acá dice, tómate un adobe y ponla delante de ti y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. Era muy común, se dice, por ejemplo, en un comentario, que esto se llegase a dar. Y pondrás contra ella sitio y edificarás contra ella. Es como si él iba a estar ejemplificando de esta manera lo que es el sitio que se iba a dar. Después, más adelante, el versículo 9 dice, y toma también pan de trigo por los diferentes años que ellos han pecado, que estuvieron pecando. Tú vas a comer también en cierto tiempo cierto tipo de pan, y la ración del agua iba a ser muy fina, sinceramente. Entonces era el sufrimiento que iban a pasar de la escasez del pan y de la escasez del agua. También habla sobre cómo tenía que prepararlo, y tenía que prepararlo por medio de en fuego, como brasa, vamos a decir así, como combustible, estiércol. Al principio Dios le había dicho que fuera de estiércol de humano, pero el mismo Ezequiel le dice en versículo 14, ay Señor Jehová, he aquí que mi alma no es inmunda. Y vemos una dosificación de parte de Dios. Y todo esto lo que nos tiene que hacer ver es el juicio que Dios, cuando lo ha determinado, lo ha determinado. Y quiero que me acompañes al versículo 3 para que lo podamos leer, y te vas a dar cuenta también sobre el que al principio estaba hablando. Versículo 3 dice, tómate también una plancha de hierro y ponle en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad. Afirmarás luego tu rostro contra ella y será en lugar de cerco, y la sitiarás en señal a la casa de Israel. Todas estas eran evidencias que iban a ser públicas, que les iban a estar viendo muchos. Y esa plancha de hierro era como la división que iba a tener Dios, vamos a decir así, con Israel. No rescatarla. Como estar atrás de una plancha de hierro, eh, simplemente para no rescatar a su pueblo. Y uno podría decir, pero ¿no es que Dios los amaba? Claro que sí, pero por muchos años les habló, les declaró y les dijo, apártense de sus malos caminos, aléjense y yo los perdonaré, pero ellos no lo hacían. En algunas ocasiones hay personas que me dicen, siento como que Dios estuviera lejos, o en una, con un obstáculo que yo no lo podría escuchar. Pero en muchas veces, no quiero decir siempre que puede ser por pecado, pero me refiero solo a aquellas situaciones en este punto de que cuando ha sido por pecado, y evidentemente Dios puede tratar con una persona que le ha conocido, una persona que le ha amado, una persona que estuvo en las líneas de su pueblo y luego se apartó. Y si Dios quiere tratar con esa persona duramente, créeme lo que lo va a hacer. Y en algún futuro, Dios lo va a hacer con Israel nuevamente, porque el pueblo se ha apartado, porque el pueblo rechazó a su hijo. Y ahí será el lloro y crujir de dientes, donde muchos se darán cuenta que Él sí era el Mesías, y aunque ahora ellos sigan negándolo todavía. Entonces, cuando vemos esto, no podemos echar la culpa a Dios y decir, Dios es el culpable. Siempre tenemos que ver es cuánta de culpa tengo yo también. Cuánto yo he estado dejando de un lado a Dios cuando ya lo conocía,
cuando ya sabía de su camino, pero siempre lo hice a un costado. Y siento ahora que está ese muro de hierro, pero decimos, no lo escucho. Es que realmente Él se ha apartado. Pero ¿sabes qué? Aún así, hay misericordia todavía. La Biblia dice que me busquen, dice, aquel que me busque me encontrará. Y este es el punto que quiero reflexionar. Si tú has sentido que Dios se ha alejado de ti, tú estabas en los caminos del Señor, te has apartado y ahora tú quieres decir, Señor, no me abandones, créeme lo que Él puede tener misericordia y Él puede llegar a restaurar y hacer aquello lo que Dios tenía pensado. Que las consecuencias del pecado vendrán muchas veces, sí, quizás sí, pero lo importante es tener resuelta nuestra vida con Dios. Estas palabras normalmente no son de las que la gente quiere escuchar. Quiere escuchar que Dios solo es amor, pero cuando Dios va a tratar con una persona, va a tratar realmente con ellos, así como lo hizo con Israel, haciéndolos pasar también por el exilio, por mucha devastación, pero porque sus pecados también los juzgaron. Y Dios, un juez justo, los hace juzgar. Entonces, en tu vida, ¿cómo estás con Dios? ¿Cómo estás con Él? Oremos. Señor, lejos de juzgar a alguien, lejos de alzarme en un pedestal de perfección, Señor, lo que quiero, Señor, en mi corazón es tratar de transmitir que cuando tú has encontrado una persona que te conocía, te amaba, pero después se apartó, se alejó y te rechazó, Señor, sé que tú tratarás con esa persona. Quizás por muchos años ha ido bien todo, pero no siempre será así, Señor. Señor, trata, pero ten misericordia también. Y si hay alguien escuchando en este momento este audio, este video, y se apartó y se alejó, y está diciendo, ¿será que Dios podrá hacer misericordia en mi vida? De parte de Dios, te quiero responder es que sí. Si me buscas, me encontrarás. Señor, que te busque, que te encuentre, que se aferre a ti y te siga fielmente. Te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has tomado esa decisión, sigue a Cristo Jesús fielmente. Adelante y bueno, sigue adelante. Gracias a todos aquellos que quizás estuvieron orando. Estuve una semana bastante complicado, bastante enfermo, pero ya estamos regresando. Poco a poco la voz está regresando. Sigo teniendo espasmos de tos, momentos difíciles así de mucha tos, pero vamos avanzando. Muchas gracias por estar nuevamente y bueno, seguimos aprendiendo la Biblia capítulo por capítulo. Que Dios les bendiga.